Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Jiménez, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana del presente año. En este momento vamos a hacer una exposición sobre la historia de la geometría en el área didáctica de las matemáticas 2. ¿Qué es la geometría? Bueno, en este caso la geometría se consideraba anteriormente como algo muy empírico, y para que surgiera como una ciencia tuvo que pasar bastantes años. En este caso, pues más o menos se empezó desde los griegos, desde alrededor del año 3000 a.C., que desarrollaron la geometría con una base lógica y en los elementos de Euclides, que es uno de los de la historia de la geometría que hablaremos más adelante. ¿De dónde salió la geometría? Bueno, la idea de la geometría se desarrolló a partir de un conocimiento que se obtuvo gracias a unos cultivadores o agricultores que lo hacían cerca del río Nilo, la llanura del Nilo, que se inundaban sus cultivos al momento en que crecían las aguas. Por tal motivo, pues ahí ellos empiezan a hacer medidas y bueno, desde ahí empiezan a hacer una serie de conocimientos de la geometría. Geometría, bueno, a partir de ahí, geo es tierra y metría es la medida, es decir, la medida de la tierra. Pero no solamente se hace medida de la tierra, sino de algunos otros elementos. Esos elementos fundamentales de la geometría, se habla de la geometría descriptiva, que es una aplicación práctica. En este caso vamos a ver la topografía, que es una ciencia donde va a estudiar principios y procedimientos que tienen por el objetivo de la representación gráfica de una superficie terrestre. Esto es antes de hacer algún tipo de construcción y lo lleva mucho en la ingeniería civil. A continuación vemos la astronomía, por supuesto que es la ciencia de los cuerpos celestes del universo, estrellas, planetas, entre otros. Seguimos con la geografía, que es la ciencia que estudia la relación entre la sociedad y el espacio. Por otra parte sigue cartografía, que es el mapa, como la ubicación donde nosotros nos encontramos para encontrar algún país, alguna ciudad, algún lugar. La arquitectura, por supuesto, que es lo que proyecta, diseña, construye. Esto ya es algo más que, por supuesto, está dentro de la geometría, que nos conlleva adicional a la mecánica física, que analiza todo el movimiento, el repaso del cuerpo, que es algo ya más tema mecánico. Bueno, la civilización de la geometría se incorporó principalmente por un estudio gracias a la civilización de Babilonia. Esto, entre Babilonia y Mesopotamia, los babilonios fueron cerca de los 6000 años los inventores de la rueda, y de ahí se provino el afán de poder descubrir las propiedades de la circunferencia, y esto los condujo en la relación entre la circunferencia y el diámetro, que para ellos era igual a 3. Este valor es famoso porque se da en el Antiguo Testamento de los babilonios. La hallaron considerando que la longitud entre la circunferencia era un valor intermedio entre los perímetros de los cuadrados suscritos en una circunferencia. Cultivaron la astronomía y, conociendo que el año tenía aproximadamente 360 días, dividieron la circunferencia en 300 partes, y es donde obtuvieron el grado sexagesimal. Por otra parte encontramos los griegos, que fue una ciencia deductiva gracias a Tales, Pitágoras, Euclides, que Euclides es uno de los que se enseña mucho más en los colegios, en las escuelas, y se desarrolló, o esto se basaba en conocimiento y no se satisfacían hasta no tener algún resultado. Es donde ellos quienes se les debe la transformación de la geometría en una ciencia deductiva, es decir, que ya era un estudio más basado a la realidad, a hechos, que de pronto a alguna deducción que se hacía anteriormente. Hablamos un poco de ellos. Tales de Mileto nació en el siglo
en el siglo VII a.C. Él formó la ciencia de los 7 sabios o saberes. Es un fundador de la escuela jónica y determinaba la distancia incontrolable de algunos lugares. Es donde vemos el teorema de Tales. Seguimos con Pitágoras. También fundó su propia escuela Pitágoras, digamos que cada uno tenía su propia metodología o estudio. Y Euclides, bueno, es donde hizo las obras de los elementos de los 13 capítulos para los mismos teoremas. Adicional, Euclides pues, fue uno de los que recopiló todos los elementos, todo el conocimiento de la matemática. Y bueno, vamos a hablar ahora de la geometría analítica. Esto fue gracias a René Descartes, donde, bueno, él fue un matemático y fue parte de la geometría analítica, donde algunos conceptos básicos de la geometría analítica se basan en algunos conceptos como lo que son el punto, que es un concepto abstracto. No es lo que se grafica usualmente, no tiene partes y no es un objeto físico. Acá vemos un claro ejemplo que es lo que traza sobre una línea donde se ubica dentro del espacio. Acá tenemos un ejemplo que se llama colineales, donde parte de una línea recta el punto A al B y desde el B a C. O vemos también un área, un espacio, donde se forman 4 puntos que los nombramos siempre por unas letras A, B, C o D y se llama coplanares. La recta es una sucesión de puntos que tiene como una característica que continúa y no tiene, digamos que huecos, es algo que es infinito, no va a tener un fin. Sus puntos siempre están alineados en una misma dirección, lo que describe que es una posición en el espacio y se representa con letras mayúsculas. Por ejemplo, tenemos la línea recta con una letra que sería la A en este caso. Y es la ubicación dentro de un espacio. La semirrecta, cuando se corta la recta, es un punto y sigue el infinito por otro lado. Se da cuando la recta se corta en un punto y a partir del punto se va a extender a lo infinito. En este caso, pues iniciamos del punto A y finalizamos al punto B. También tenemos el segmento, es un segmento de recta, una parte de una recta, es comprendido por 2 puntos. Estos 2 puntos se van a llamar de extremos o finales y la longitud del segmento es la medida que hay entre un punto de comienzo y de fin. Es decir, tenemos la línea recta, pero dentro de esa línea se van a encontrar el punto A y el punto B y eso se genera un segmento. Bueno, nosotros en nuestra labor como docentes manejamos unas herramientas de la geometría que son muy básicas como la regla, el compás, también tenemos la escuadra y el transportador, son las herramientas que utilizamos para hacer medidas, trazar líneas, hacer circunferencias. Bueno, aquí finalizó mi exposición. Muchas gracias. Buena tarde.